Empieza así el poema de Ramón López Velarde. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre. Llamábase María, vivía en un suburbio y no hubo entre nosotros ni sombra de disturbio. Acabamos de golpe. Su domicilio estaba contiguo a la estación de los ferrocarriles. ¿Y qué noviazgo puede ser duradero entre campanadas centrífugas y silbatos febriles? El yo de López Velarde busca en los ferrocarriles una excusa inverosímil e inaceptable para el lector en un intento de justificar su decisión de antaño de romper con María. Pero el sentimiento de culpa no lo deja en paz. Le hace hurgar en el pasado y le trae con nitidez el recuerdo de la noche de la ruptura. Recuerda que María se mostraba incrédula y tristona y que yo no tenía traza de una buena persona. Y en el tiempo presente de la enunciación la imagina sentada en el sillón, pendiente aún del ulular de los trenes. Perdón, María, implora, novia triste, no me condenes. Si el mundo provinciano de Ramón López Velarde fue golpeado por la revolución, el de Parra sufrió el gran terremoto de 1939, un acontecimiento que tuvo un impacto inmediato en su poesía, en el soneto La mano de un joven muerto y en un rimbombante epopeya de Chillán. 2 años después, en 1941, Parra ya barajaba como título para un nuevo libro 2 años de melancolía, y Tomás Lago incluyó en su antología 3 poetas chilenos los poemas líricos Hay un día feliz, Se canta al mar y Es olvido, a la mitad del cual el terremoto se inserta como paréntesis. La conocí en mi pueblo, de mi pueblo solo queda un puñado de cenizas. El mundo de la adolescencia quedó arrasado también para Parra. En Es olvido, la ironía que matiza y sabotea la nostalgia llega sin duda más lejos que en López Velarde, pero la misma incomodidad de un sujeto poético endurecido por la urbe, la vergüenza que siente por el hecho de haber amado a una ingenua aldeana y de haberse conmovido con la noticia de su muerte, boicotean sus esfuerzos por negar la relación. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. Si hubo relación entre los dos, fue mínima, insiste el yo, porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía, nada más que palabras y una que otra mención de golondrinas. Y si la relación llegó en algún momento a una intimidad mayor, cuidado, puede ser que una vez la haya besado, pero ¿quién es el que no besa a sus amigas? El entramado textual que monta el yo poético de Parra para ocultar su pasado de adolescente cursi y sensible hace agua por todas partes, en lapsus, lagunas e inconsistencias flagrantes. Al final del poema los esfuerzos de ocultamiento se hunden. La ironía palpable en los tópicos y las hipérboles y la conciencia de estar incurriendo en la cursilería no logran disipar la emoción del final del poema. Hoy es un día azul de primavera, creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía, solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida. Esta nostalgia de Parra, aprendida en Ramón López Velarde, tiene escasa continuidad en su obra posterior. Ahora bien, la ambigüedad y las contradicciones del personaje poético anuncian ya esa compleja, contradictoria voz que será una de las constantes básicas de la antipoesía. Es una voz que Parra encontró en López Velarde, quien fue, como ha dicho Octavio Paz, uno de los primeros poetas modernos de la lengua, sobre todo si se entiende como un atributo central de la modernidad poética, la distancia crítica. Dice Paz, la mirada que se mira, el saber que se sabe saber. López Velarde fue, en otro sentido, también un modelo para Parra. Paz diferencia la búsqueda poética de lo popular en López Velarde
de la de poetas españoles como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, García Lorca y Alberti. Cualquiera que sea nuestra opinión sobre estos españoles, dice Paz, no creo que nadie pueda ver en sus poemas algo que se parezca al lenguaje popular. Esta diferencia es clave y ha separado durante largas décadas los rumbos de la poesía española y la poesía hispanoamericana. Dice Octavio Paz, el llamado lenguaje popular de la poesía española no viene del habla del pueblo, sino de la canción tradicional. El prosaísmo de López Velarde y de otros poetas hispanoamericanos procede de la conversación, esto es, del lenguaje que efectivamente se habla en las ciudades. Por eso admite los términos técnicos, los cultismos y las voces locales y extranjeras. Mientras la canción a la manera tradicional es una nostalgia de otro tiempo, el prosaísmo enfrenta el idioma del pasado con el de ahora y crea así un nuevo lenguaje. Uno acentúa el lirismo, el otro tiende a romperlo. La canción nos lleva a otros tiempos. El poema que intenta López Velarde abre la conciencia al tiempo real. Visto así, se puede entender de qué manera Ramón López Velarde sirvió para que Parra dejase atrás el legado de Lorca, para que buscase una forma de lo popular más moderna, más urbana, más propia del siglo XX, en fin, más suya. Por supuesto, abandonaría muy pronto la melancolía y la cursilería del mexicano, pero armado del legado doble, Lorca y López Velarde, afianzado en su búsqueda de una poesía popular, dramática, irónica, crítica, prosaica y conversacional, ya se estaba preparando después del breve idilio con Whitman para el salto definitivo hacia los antipoemas. Y ahora un interludio español. Si Lorca dignificó la poesía popular de la tradición oral en Romancero Gitano, Parra hizo lo mismo, hasta cierto punto en Cancionero sin nombre, pero sobre todo a raíz de la poesía de raigambre oral que publicó después del éxito conseguido con Poemas y Antipoemas en 1954. El hecho de que su libro siguiente, publicado 4 años más tarde, fuese La cueca larga, es toda una declaración de principios, un intento de anular el abismo que había dividido tradicionalmente la poesía culta de la popular. Parra ha vuelto periódicamente a las formas populares en coplas de Navidad del año 83, en poemas como El guaso perquenco, La venganza del minero y Amor no correspondido de Ojos de Parra, y en las coplas de San Fabián de 2004. En su entrevista con Benedetti en 1969, Parra afirmó que había estudiado más o menos detenidamente la obra de los poetas populares chilenos del siglo XIX, y ya hace unos 20 o 25 años, dice, llegué a la conclusión de que lo más importante de la poesía chilena del siglo XIX estaba en la poesía popular. En los años 30, Antonio Acevedo Hernández había publicado una antología de esos cantores populares chilenos del XIX. Poetas y peones, decía que por causa de su posición social vivieron y murieron en la más total indiferencia. Estos poetas que supieron reunir la carne y el alma de la raza mejor que los poetas cultos de su época, no tenían, según Acevedo Hernández, ninguna semejanza, ni de fondo ni de forma, con los poetas populares de España. Los cantores chilenos tenían una sensibilidad propia. Sus cantos eran narrativos y dramáticos y nunca líricos como los españoles. No estaban en la infancia intelectual, como se decía de la poesía popular de España, porque pese a su ignorancia y su analfabetismo, dice Acevedo Hernández, sus concepciones denotan la ironía, que no es fruto infantil, y una malicia innata para reírse de los acontecimientos más serios. Por otra parte, no eran poetas pasionales como los andaluces. Más bien, esos gritos desesperados de pasión les parecían a nuestros cantores indignos de un hombre que no debe quejarse para nada, o que no debe quejarse por nada. Por otro lado, la forma métrica usada por los cantores
fue la décima de pie forzado, no el romance de los españoles y de los estudiosos del romancero como Julio Vicuña Cifuentes. De hecho, los poetas populares chilenos casi nunca compusieron romances. Mediante sus incursiones en la poesía popular, Parra ha impulsado una revisión a fondo de la exclusión de la poesía popular del canon poético. Si el mismo Parra publica libros de poesía culta y poesía popular, si su poesía culta está cargada de elementos presentes en la popular, resulta evidente que las categorías y esquemas de antes han dejado de servir. De ahí también que él mismo haya reivindicado la figura de un poeta como Pessoa Vélez, que dice él es una transición entre la poesía popular y la poesía culta, y que haya comentado que muchas veces se ha dicho que si Pessoa Vélez hubiera vivido un poco más, habría sido el autor de los antipoemas. Así Parra ha ido reescribiendo el canon, ensanchándolo con la presencia de sus precursores populares y revelando en el proceso una tradición antipoética de la que sería él la culminación. Hablando con Benedetti, Parra señaló la importancia que representaban para él escritores medievales de distintas tradiciones, pero no menciona a los españoles. De la literatura española sí señala a Cervantes y Quevedo e incluso a Bécquer como precursor para las canciones rusas. Lo que me interesa comentar aquí son las relaciones de Parra con la tradición española. Cervantes y Quevedo son, sin duda, los antecedentes que cita con mayor frecuencia. Ahí están juntos con Kafka, Chaplin y Chekhov como modelos de lo que él llama la verdadera seriedad, es decir, la seriedad cómica, que defiende en su discurso en homenaje a Neruda del año 62. De la literatura española del siglo XX, con la excepción de Lorca, apenas hay huellas en la obra de Parra. Por supuesto, como siempre, hay que recordar que la Guerra Civil Española rompió los lazos entre la poesía chilena y la española, y sospecho que sería difícil hoy señalar a un solo chileno que haya leído con pasión y provecho a un poeta español posterior a la generación del 27. Puede a raíz de 2666 que se esté leyendo a Leopoldo María Panero. Bien. A veces pienso que la poesía chilena, aturdida por el brillo de tantos poetas extraordinarios surgidos de sopetón en el siglo XX, se haya cerrado sobre sí misma, atentísima a su ombligo, como si fuese un mundo totalmente autónomo dentro de la poesía de lengua española, como si no interesara nada más en la lengua. Decía Borges que cada escritor crea a sus precursores. En Madrid, en 2001, lo hizo Parra magistralmente, mostrando sus conocimientos de la tradición española y mostrándose fiel a la vez al principio de la incertidumbre de Heisenberg, que invocó en el tramposo y a ratos muy curioso documental Retrato de un antipoeta. Nos sentimos observados, decía entonces, y dice a la cámara, el camarógrafo perturba al lector. No se puede observar la realidad porque el observador afecta a la realidad. Lo que se observa es la realidad observada, es decir, perturbada. El principio de la incertidumbre de Heisenberg. Lo que se vio en el Circo de Bellas Artes de Madrid en la primavera de 2001 era la realidad de Parra observada por un público español altamente embelesado, para el que el antipoeta desplegó una tradición hasta entonces desconocida de precursores peninsulares. Parra comentó en esa charla que después de su fascinación inicial por Aristófanes, se había dado cuenta de que lo que hacía falta era combinar la comedia de Aristófanes con la tragedia de Esquilo. Evidentemente, continuó, esto no es ninguna novedad. Ya fue realizado a las mil maravillas primero en España, con la Celestina, que es anterior a Shakespeare. De manera entonces que los aportes de la antipoesía no son tales. Ustedes ven que ya aquí existió un antipoeta, existió la antipoesía de la Celestina y también la antipoesía de la novela picaresca. Bueno, el público español feliz.